La importancia del ejido. El ejido es un tipo de tierras en la legislación mexicana asociado principalmente a la reforma agraria revolucionaria, que proyectó la Ley Agraria de 1915 como un terreno colectivo indiviso y sin posibilidad de venderse o heredarse. A lo largo del siglo XX, su legislación sufrió diversos cambios de acuerdo con los proyectos económicos de los gobiernos en turno. Inicialmente, el ejido era un tipo de propiedad comunal anterior a las reformas liberales. El ejido era el campo de un pueblo, colindante con él, que no se labra, y donde suelen reunirse los ganados o establecerse las eras. Los ejidos estaban afuera de los pueblos, eran terrenos de pastizales y bosques, y por tanto eran de uso común, por lo que eran libres para expandir los asentamientos humanos. Dado que eran tierras sin cultivar, los liberales mexicanos consideraron estos ejidos como tierras baldías, susceptibles a ser repartidas a individuales, en detrimento de las comunidades indígenas que pretendían mantener su explotación en común según las tradiciones y costumbres. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de comprar un terreno ejidal? Bueno, en realidad no existe ninguna ventaja que favorezca la compra de un ejido. Si no se ha concedido los derechos como solar, es ilegal vender esta propiedad porque es federal. Considera también que al comprar un ejido estarás expuesto a fraudes. En algunos casos, quienes venden ni siquiera son ejidarios. Y como no existe documentación oficial que avale la propiedad, tú y otros más pueden ser dueños del mismo espacio. Además, en caso de realizar la compra, los órganos judiciales están en todo su derecho de desalojarte y perderás tu inversión y el terreno y el inmueble que hayas construido sobre él. Características según la Ley Agraria. Según lo define la Ley Agraria, el ejido es el núcleo de la población conformado por las tierras ejidales y los hombres y mujeres titulares de derechos ejidales. Sus principales características son las siguientes. Tiene personalidad jurídica propia, lo que significa capacidad para realizar cualquier actividad lícita, como la compra-venta de bienes, la contratación de servicios, la suscripción de contratos de asociación, etc., así como para realizar cualquier trámite o diligencia ante las instituciones gubernamentales o ante los tribunales agrarios. Tiene patrimonio propio, es decir, es legítimo propietario de los bienes que posee, pudiendo disponer de ellos en la forma en que considere conveniente. Es propietario de las tierras que le han sido dotadas o de las que hubiera adquirido por cualquier otro medio lícito. Por lo tanto, está capacitado para decidir cuál será la mejor forma de aprovecharlas para el beneficio de los ejidatarios. Deberá operar de acuerdo con su reglamento interno, que contendrá las bases generales para la organización económica y social del ejido, las que serán decididas libremente sin más limitaciones que las que disponga la ley. Podrá asociarse para formar uniones de ejidos, asociaciones rurales de interés colectivo o participar en cualquier otro tipo de sociedad civil o mercantil para el aprovechamiento de sus recursos y sus tierras. Podrá constituir fondos de garantía para hacer frente a las obligaciones crediticias que contraiga, de acuerdo con los lineamientos que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Podrá terminar el régimen legal mediante acuerdo de la Asamblea convocada expresamente para abordar este punto y previo dictamen de la Procuraduría Agraria, de acuerdo con los requisitos que señala la Ley Agraria en el artículo 29. El acuerdo deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación de la localidad. En el caso de terminación del régimen ejidal, deberán liquidarse las obligaciones subsistentes del ejido y asignarse todas las tierras en pleno dominio a los ejidatarios de acuerdo con los derechos que les corresponden, a excepción de las tierras destinadas al asentamiento humano y aquellas que, formando parte de las tierras de uso común, se encuentren en bosques o selvas tropicales. Y los tipos de propiedad de un ejido son: tierras de acceso abierto. En esta clase de tierra nadie lo puede reclamar. Tierras comunales. Son tierras comunitarias poseídas conjuntamente en sistemas de tierra tradicionales. Tierras colectivas, usadas para producción conjunta por un grupo de familias y establecidas por una decisión de las autoridades centrales de la reforma agraria. Derechos individuales sobre las parcelas en tierras con tenencia asociativa, ejidos. Estos derechos incluyen a las parcelas individuales en regímenes de tenencia tradicionales y colectivos. Derechos privados sobre la tierra.
Estos derechos incluyen propiedad, con diversos grados de restricciones, y otros derechos de usufructo en contexto de mercado, tales como arrendamiento y apariencia, tierras estatales. En este caso, los derechos de la propiedad están asignados a una institución del sector público local o nacional. Los ejidarios. Según lo define la ley agraria, los ejidarios son los hombres y mujeres que sean titulares de derechos ejidales. Tienen el derecho de uso y disfrute de sus parcelas y los derechos que le otorga el reglamento interno del ejido sobre las demás tierras ejidales, así como los demás derechos previstos en la ley. Pueden acreditar su calidad de ejidarios con el certificado de derechos agrarios expedido por la autoridad competente, con el certificado parcelario de derechos comunes o sentencia o resolución relativa del Tribunal Agrario. Tienen la facilidad de designar sucesores de sus derechos ejidales mediante la formulación de una lista de sucesión con nombres y personas en orden de preferencia, la cual deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o protocolizada ante un notario público. Esta lista puede ser modificada en cualquier momento por el ejidario, siguiendo el procedimiento señalado anteriormente. Y a todo esto, ¿en qué nos benefician los ejidos? Los ejidos y las comunidades tienen un gran potencial productivo y también ayudan a la conservación de la biodiversidad. 80% de ellos tienen algún recurso natural que puede ser aprovechado productivamente. 3 de cada 5 cuentan con pastizales, 1 de cada 5 dispone de bosques, 4 de cada 10 tiene minas de materiales para construcción. En 900 núcleos agrarios existen depósitos minerales no metálicos, 605 ejidos y comunidades tienen tierras con acceso al mar, cerca de 1.500 núcleos agrarios tienen potencial para la acuacultura y 324 para la pesca marina, y muchos de ellos cuentan con potencial para desarrollar actividades turísticas. En lo referente a la biodiversidad, la mitad de las regiones terrestres prioritarias se localizan en 6.592 núcleos agrarios y abarcan 25.7 millones de hectáreas, mientras que ejidos y comunidades 38.7 millones de hectáreas representan el 48% de las regiones hidrológicas. Así que los beneficios son muchos.